El grado de aprendiz, primer grado. El origen de los grados simbólicos es confuso, ya que no existe documento que lo describe, todo es suposición, argumento y deducción. La primera fuente es la leyenda de Hiram Abid, que a raíz de la organización-administración impuesta por el rey Salomón, tenía 3 clases de trabajadores, aprendices, compañeros y maestros. Hiram mismo era un maestro arquitecto. El trágico hecho de la muerte de Hiram fue protagonizado por 3 compañeros. Las Sagradas Escrituras, el Libro de los Reyes, informa pálidamente sobre la construcción del gran templo y se habla de obreros y oficiales, siendo el nombre siervo el mismo Salomón y David, como siervo de Dios. No encontramos una clasificación jerárquica de los trabajadores, a pesar de diferentes tareas, como canteros, porteadores y artesanos. La división de aprendices, compañeros y maestros solo se advierte en la leyenda de Hiram Abid que, como leyenda, no satisface y no cumple el hueco. La leyenda es una suposición basada en algún aspecto histórico. La primera organización efectiva conocida data del año 704 antes la era común. Cuando Numa Pompilio estableció en Roma un sistema de varios colegios de artesanos, que tenía en su vértice el colegio de arquitectos e incluía a griegos traídos de África. De ahí surgieron los colegios romanos, a semejanza de las organizaciones griegas, de acuerdo con la legislación de Solón. Tenía un regimiento especial y celebraron sus reuniones, logias, a puerta cerrada, en lugares cercanos al trabajo. Según Pompier, sus componentes estaban divididos en 3 grupos: aprendices, compañeros y maestros, y obligados bajo juramento ante las herramientas y utensilios de sus oficios y profesiones para ayudarse unos a otros y no revelar los secretos de sus grupos a extraños. Tenían la costumbre de admitir como miembros de honra a las personas que no pertenecían a sus cargos, pero que fueron considerados útiles para las agrupaciones y reconocidos entre sí por señas y palabras secretas. Sus asambleas eran presididas por maestros electos por un periodo de 5 años, asistido por 2 inspectores o guardias. Se dedicaron a la arquitectura religiosa, civil, naval e hidráulica, así como a dirigir las construcciones militares, realizadas por soldados. Estos colegios duraron hasta el año, aproximadamente, 1200 para dar en lugar de guilds. Sin mayor explicación, estos colegios de sacerdotes llevaron la organización para los conventos, asumiendo la tarea de construir conventos y catedrales. De ser así, se puede decir que la incipiente masonería había pasado a un régimen religioso, cuya influencia perdura hasta el día de hoy, en los rituales masónicos. Los monjes de la Edad Media fueron llamados caementeri, latomi, y también de masoneri. El secreto no concierne a la organización en sí misma, sino a la profesión, los secretos de cada oficio, especialmente los arquitectos que construyeron el cúpulas, arcadas, cimientos que soportan el peso de la construcción, el equilibrio de vigas y las ramas difíciles de los techos. Los monjes en movimiento llegaron a Alemania en el siglo XII. Fundando la corporación Steinmetzen, que reunió a los cortadores de piedra con los gremios. Evidentemente, el origen fueron las construcciones romanas. Judíes. Los monjes perfeccionaron la organización administrativa y el liderazgo tenía autoridad eclesiástica sobre los subordinados. Pertenecer a estas organizaciones fue un privilegio, ya que medios de subsistencia como de protección, porque esos artesanos eran respetados por las autoridades y el pueblo. Todos tenían un halo de misticismo, formalizado por el poder del clero. Magallanes continúa. Esta asociación, que pasó a denominarse Cofradía de Macizos de Flores de Estrasburgo, alcanzó notoriedad. Erwin de Steinbeck, que el dirigido, presentó al obispo de la diócesis los planos para la construcción de la Catedral de Estrasburgo y, al mismo tiempo que iniciaba las obras, dio sus trabajadores, una organización que se hizo famosa en toda Alemania. En 1275 se llevó a cabo una convención histórica, quizás la primera de la orden. En Constituciones de Estrasburgo, de 1459, las Ordenanzas de Torgau, de 1462, y las Libro de los Hermanos, de 1563, se convirtió en las leyes y fundaciones que sirvieron por regla general a estas corporaciones hasta la aparición de los primeros sindicatos alemanes. La entrada de los franceses en Estrasburgo en 1681 y el decreto de dieta imperial, 1731. Puso fin a la hermandad de Steinmetzen. Las corporaciones se estaban expandiendo, extendiéndose por toda la Europa, todos ya desprendidos de los monasterios y teniendo vida propia. Los tiendas mantuvieron las tradiciones recibidas de anteriores gremios y conservado un ritual rústico y sencillo orientado a mantener la agrupación cohesionada. Este ritual, tal vez, tenía un solo grado, el del aprendiz, pero
en la evolución natural, siguió la de compañero para finalmente establecer la de maestro. No existe ningún documento que registre este nacimiento. El rito no fue más que una adaptación de la organización de los monjes. Los rituales actuales del simbolismo masónico otorgan el grado de aprendiz un mayor énfasis, es el grado más complejo y básico, el pilar de los grados más tarde. El grado de aprendiz, entre nosotros, es el más publicitado de todos, ya que, en los cientos de tiendas que existen en el país, las obras se realizan en el primer. La licenciatura. Prácticamente en cada estado, y hay 27, hay una gran logia y, con raras excepciones, cada uno tiene un ritual diferente. Aunque estas diferencias son mínimas, no tenemos en ritos escoceses antiguos y aceptados una uniformidad ritual. En cuanto a los grados filosóficos, las diferencias provienen de los distintos consejos supremos existentes. En cuanto a las grandes logias, los rituales son idénticos, ya que, emitidos por un solo poder, el Consejo Supremo. Sin embargo, a pesar de las leves diferencias, el núcleo se mantiene y ningún ritual falta el respeto a los hitos. Afirmamos que estas diferencias caracterizan a la logia y constituyen tu personalidad. Los masones más antiguos, como nosotros, por ejemplo, ya con 50 años de tienda, enfrentamos algunas dificultades cuando visitamos las tiendas y nuestra propia, en cambio, encontramos innovaciones. Las enmiendas que los grandes maestres introducen aparentemente inocuo, de hecho, a veces dañan la liturgia y cambia el significado de la frase ritualista. A menudo, los rituales se renuevan y, por lo tanto, pierden lo que la tradición debe conservar. Así aprendí, en mi tiempo así se hacía, son afirmaciones muy común, la tendencia es preservar la tradición, incluso si contiene errores vernáculos o interpretaciones inusuales. Sin embargo, las logias progresan y la fraternidad crece, tal vez estas modificaciones sucesivas, porque hechas de buena fe no perjudican al organismo mismo, los daños se revelan en la parte esotérica, que es la menos estudió. La división simbólica en 3 grados recuerda la tríada, cuerpo, espíritu y alma en sus diferentes fases, nacimiento, vida y muerte. Son fases progresivas que apuntan a una construcción, resultado de esas son necesarios el aprendizaje, la comunicación y una maestría, esta como garantía de perpetuación de la construcción. Un edificio, una vez terminado, está destinado a alguna función y esta es permanente, con sede en un complejo bien equipado, realizado y permanente. La trilogía representa a Dios, la inteligencia y la virtud y estas fases influir en la vida. Una etapa de nacimiento y de compañerismo sería propia de la juventud, sin embargo, la masonería inicia el camino con el hombre adulto, viendo en él el desarrollo completo, entonces tenemos, como si fuera una contradicción, un adulto naciendo de nuevo. Un niño, a la vez, un adulto, recibiendo su propia comida. Para el niño el simbolismo esconde sigilos, misterios y esoterismos. El iniciado es, simbólicamente, un recién nacido y la experiencia de el recién nacido se tiene dentro de la logia y no en el mundo profano, salida sesión desde el interior de un templo, a la sala de los pasos perdidos, no a la recién nacido pero un adulto renovado, tu inteligencia entenderá la transformación y el campo experimental, en el mundo profano estarán en una trayectoria virtuoso. El paso por el aprendizaje tiene como objetivo la unión, la mejora y la felicidad de la humanidad. El culto, ejercido en el interior del templo, redunda en beneficio del bienestar físico, del intelecto y de la moral. Por lo tanto, la acción del aprendiz se materializa beneficiando al cuerpo, la eliminación de vicios, fortaleciendo el intelecto, por el nuevo conocimiento a través del estudio y contenido de un catecismo. El catecismo es el resumen de la doctrina, una parte inmediatamente comprensible y en parte dependiente de un razonamiento prolongado. La masonería proporciona los principios estáticos, el simbolismo ayuda a interpretación y práctica contribuye a la evolución. El misterio masónico surgirá de las reglas contenidas en los principios y revelará gradualmente al masón individual. Cada grado, son 33, tiene sus misterios, superado el grado de aprendiz, los misterios de los grados habrán sido asimilados y al final, cuando el masón hasta el ápice de la pirámide, no existirá ningún misterio. Sin embargo, las revelaciones serán individuales porque dependerán de estudio y constancia. Como la resolución de los misterios es lenta y difícil, cada masón se mantendrá para usted y eso constituirá secreto. Dentro de los grados simbólicos, los misterios mayores se agotan. Ganó el tercero grado, es decir, el máster. El grado de aprendiz está filosóficamente dedicado al desarrollo de los principios fundamentales de la sociedad, masónica y profano,
y la enseñanza de sus leyes y costumbres entendidas en las expresiones Dios, beneficencia y fraternidad. Dios, porque constituye un principio consagrado, el masón debe creer en la existencia de Dios, caracterizada históricamente a través de la Sagrada Escrituras beneficencia, porque el corazón del masón no puede permitir un hermano, miembro de la sociedad, necesitado fraternidad, porque todos los hombres son hijos de Dios, por tanto, simbólica, histórica y filosóficamente, nuestros hermanos. El aprendiz debe escuadrar con trabajo la piedra bruta, habilidad, persistencia y fe. Sin preparar la piedra bruta, el masón no podrá rendirse a la construcción del edificio moral, físico y espiritual. Estas tres fases dan como resultado construcción de un edificio material y espiritual que es el cuerpo humano, comprender la razón y la vida. La salida del estado de imperfección solo se realiza a través del trabajo. Este trabajo, como para el aprendiz, es ayudado por sus hermanos de mayor edad, segundo y tercero la licenciatura. El francmasón trabaja en un templo donde se encuentra la logia, que en su tiempo mantiene un taller, la iniciación. Todas las instituciones espiritualistas hacen uso de la iniciación para el recibiendo aficionados. Iniciación simbólica en una mezcla de participación efectiva y física en comenzar con la propuesta. En rigor, especialmente en América Latina, el candidato recibe una invitación a participar en la institución. Esta invitación está precedida de una rigurosa investigación realizada sin el conocimiento del candidato. Aquí candidatura no significa aspiración, sino indicación de una maestro de un candidato que estime digno de participar en la familia masónica de la convivencia fraterna. Grande es la responsabilidad del proponente, ya que existen serios riesgos en la admisión de un extraño. Extranjero que ignora todo sobre la fraternidad y que se entrega a iniciación de los ojos vendados es una doble aventura, para el lodge y para el candidato cuando una tienda se debilita y se necesita una campaña para obtener prosélitos, el riesgo es aún mayor, porque es necesario admitir quién puede contribuir al fortalecimiento. La selección debe ser severa, no es difícil, elegir entre miles de profano, el que debe llenar un lugar vacante. No basta que un maestro proponga a un amigo suyo o a un pariente, él debe colocar el interés de la logia por encima de los sentimientos. En todas partes notamos un fenómeno inexplicable, la rotación de miembros que aparecen en la junta, pero que no asisten a la obra. La persona propuesta debe ser alertada, poco después del ceremonial de iniciación, de que juró, es decir, asumió el compromiso de asistir a la logia, es decir, ayuda a tus hermanos. Cualquiera que no cumpla con sus compromisos realmente pasa a ser un perjuro, pues su ausencia debilitará a la logia. Cada candidato se somete a una investigación rigurosa que tiene como objetivo conocimiento de la personalidad, su forma de vivir. El que no cumple con sus deberes profanos para con su familia, su trabajo y la sociedad, es evidente que no será de utilidad para la institución y resultará en una pérdida irrecuperable. Por tanto, el secreto del éxito está en la sindicación. Esto ha sido superficial, este es un fracaso flagrante del maestro Unión que actúa inconscientemente porque sabe que no sufrirá castigo. Debe determinarse la responsabilidad y exigir al licitador y al UNE la tarea de guiar al neófito, acompañar sus pasos, alentarlo y, sobre todo, instruirlo. El neófito se convierte en discípulo del maestro que lo propuso. En la práctica y en la realidad, sin embargo, encontramos logias que tienen un gran cuadro de maestros, pero sin discípulos, lo cual es una tontería y un fracaso. El nombre del licitador se mantiene confidencial, propuestas escritas no están registrados y nadie sabe quién propone, lo que constituye un grave incumplimiento, ya que no existe la posibilidad de exigir al licitador que acompañe a su propuesto. De hecho, si el nombre del licitador se mantiene confidencial, debe ser dado al neófito, un maestro, ya sea designado, ya sea aceptado o voluntario que quiere ser. Parece un problema simple y superficial, sin embargo, forma la raíz del almacenar la eficiencia. Un venerable maestro que se preocupa por permanecer en la logia de neófitos podrán ejercer su mandato eficientemente. Durante el aprendizaje, se podría adoptar un cuadernillo donde el secretaría registraría la presencia, libreta en manos del aprendiz y esto solo podría obtener acceso a fellowship, demostrando su presencia en lodge. A pesar de ser milenaria, la masonería, con su experiencia, aún no tiene instrumentos para inculcar a sus miembros el deber de asistencia. Una vez concluidas las indagatorias y aprobado el candidato, este será buscado e invitado a unirse a la orden. Hay casos raros de negación. ¿Es por qué? Cada vez que se pronuncia el nombre de un candidato en logia, el candidato en su subconsciente es tocado y recibe las llamadas que despierte interesándose en aceptar la invitación.
Es una predisposición creada por mensajes esotéricos. Se sabe que la palabra sonora se transmite en ondas que ocupan todos los espacios y que se expanden permanentemente. Los sonidos permanecen materialmente y llegan al objetivo. Es la parte mística de la liturgia masónica. Es obvio que el candidato le pedirá al comité que lo visita para la invitación sobre lo que es la masonería. Poner juntos, aunque, en definitiva, aparece en el lugar y momento designado, donde comienza la ceremonia. El candidato pasa por despojo, de metales, de todo lo que lleva con él, permaneciendo descalzos, a medio vestir y vistiendo alpargatas gruesas. Pierde todo lo que usa, incluso la vista, porque tiene los ojos vendados y con esta ceguera momentánea, sus otros sentidos se intensifican. Es conducido a la cámara de reflexión. Se quita la venda de los ojos y en la penumbra vislumbra el recinto, una mesa áspero, algunos papeles, pluma y tintero, inscripciones en las paredes, algunos objetos extraños, un reloj de arena para medir el tiempo, silencio absoluto, un olor a molde, una calavera, unas tibias, símbolos mortuorios. Las telarañas dan al ambiente un carácter lúgubre. ¿Cuál es la reacción del candidato? ¿Por miedo? ¿Por curiosidad? Se solicita la respuesta, en su momento, y el candidato, desconociendo exactamente por qué ese pasaje, duda y da una respuesta vaga. En iniciación, la permanencia en la cámara de reflexión, se le llama también de cámara de reflexores, en plural, ya que son reflexiones sucesivas que el candidato está llamado a realizar, puede considerarse como la parte principal porque la preparación psicológica no tiene la interferencia de ningún personas, es una autorreflexión que tiene lugar sin ninguna guía. El candidato está llamado a reflexionar en el aislamiento. ¿Cuál es la reacción de quienes se enfrentan a símbolos mortuorios, a severas inscripciones de advertencia? Sin duda dará lugar a una reflexión. Raro. Después de una iniciación, hablando con el neófito, le dijo que nunca se le ocurriría pensar en la muerte en la forma en que se le pedía, es aterrador, nos dijo. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no es la logia la que prepara el candidato a iniciación, es el quien se prepara, quien psicológicamente espera lo peor y solo su fibra de hombre es capaz de vencer el miedo creciente. Estos preliminares son relevantes, si no están bien ejecutados, quizás la iniciación no tiene el efecto deseado. Cuando asistimos al funeral de un amigo y contemplamos en el cámara funeraria, ese cuerpo inerte, rostro amarillento, facciones rígidas, es lo que se nos ocurre que algún día nos tocará y esto lleva a la reflexión morbosa, triste y nervioso. Sin embargo, cuando la muerte se sugiere a través de un número no numerado de símbolos y nos sentimos aislados del mundo, recluidos en un lugar insólito, la reflexión se hace más profunda y la anticipación de lo nuestro, la muerte, nos abruma. Es con este sentimiento que asistiremos a la evidencia. Las pruebas. Se realiza una prueba, o calvario, para medir la resistencia nerviosa, los sentimientos y la valentía de lo que se probará. La evidencia de que estas pruebas son meramente simbólicas es que el candidato los enfrenta, porque, hoy en día, nadie sería atacado y correría mayores riesgos. En la Edad Media, estas pruebas sin duda causaron verdadero miedo, porque en las llamadas sociedades secretas, el simbolismo era duro y el candidato, temiendo lo peor, actuaría con naturalidad por el momento. Sobre la base de este hecho, ningún candidato, incluso después de la estancia en cámara de reflexiones, temía que le ocurriera un daño real. Sin embargo, hay casos en los que el candidato pregunta nerviosamente a renunciar a la iniciación, está tan impresionado y tan temeroso que le falta el coraje para seguir. Una investigación bien ejecutada, sin embargo, puede revelar el estado del espíritu del candidato. Si eres una persona impresionable, el proponente está nervioso, deberá tener una reunión con el candidato donde se le aclarará que la iniciación es simbólico. Estos casos son raros, pero pueden ocurrir. Antes de las pruebas en sí, un cuestionario, todavía en la puerta. De entrada sobre el nombre, edad, lugar de nacimiento, profesión y residencia. Es evidente que los presentes conocen estos detalles, pero como es desde el primer contacto con el candidato, es él quien debe facilitar la información solicitado. Hasta ahora, el nombre del candidato siempre se ha pronunciado dentro de la taller, ahora se hace referencia a este nombre de afuera adentro, es decir, en el atrio, y cuenta como un consenso. Y la primera oportunidad que tiene el candidato para, antes de una asamblea, confirme que desea unirse a la orden. El taller quiere saber no solo el nombre, sino la edad, el lugar de nacimiento, ocupación y domicilio para identificar al candidato. Como el candidato fue declarado libre y de buenas costumbres, responde con total libertad y estas respuestas te dan derecho a entrar en el templo. La guardia del templo coloca su espada sobre el corazón del candidato.
quien, a pesar de tener los ojos vendados, percibe y reacciona con un ligero temblor respondiendo que la impresión que tiene es de un arma apuntándole al pecho. El venerable explica que es una espada, un símbolo siempre listo para ser usado. Castiga a los perjuros, a los traidores y pregunta, ¿qué pides? Algunos candidatos, manteniéndose tranquilos, responden que desean unirse a la masonería, sin embargo, la mayoría no responde. El venerable, lentamente, pregunta si y por su propia voluntad, con total libertad y sin ninguna sugerencia de que tiene la intención de unirse a la masonería. Y dejando al candidato tranquilo esperando la respuesta que es afirmativo. El venerable pregunta además, ¿tiene alguna idea acerca de la masonería? El candidato luego responde sobre lo que entiende y obviamente, el respuesta será muda y defectuosa, completándola, pues, el venerable dicho, en la masonería es una institución que tiene su principio en la razón y, por tanto, universal, tiene un origen propio que no puede confundirse con ninguna religión, porque deja a todos la libertad de creencia y de cualquier dogma religioso y no impone ningún límite a la búsqueda de la libertad. Esta primera prueba demostrará el equilibrio emocional del candidato que se ha calmado, dadas las primeras aclaraciones obtenidas. El candidato se sienta en un banco y se le somete además a otra serie de preguntas. El venerable pregunta, si os acontece un grave peligro, ¿en quién pondrás tu confianza? El candidato responde, en Dios. La segunda pregunta, ¿qué entiendes por libertad? Tercera pregunta, ¿qué entiende usted por moral? Cuarta pregunta, ¿qué entiendes por virtud? Quinta pregunta, ¿qué entiendes por vicio? A estas preguntas el candidato responde tímidamente y en breve palabras, no del todo del agrado del venerable, que las complementa. Sexta pregunta, ¿persistes en unirte a la masonería? Si la respuesta es no, el candidato es inmediatamente llevado afuera del templo y en la sala de los pasos perdidos, se le dice que puede retirarse y se le pide que mantenga la discreción sobre lo que participó y fue testigo. Sin embargo, estos abandonos son raros. Séptima pregunta, ¿está usted dispuesto a someterse a ciertas pruebas que consideramos necesario? Con el consentimiento, se le pide que preste juramento ante la copa santo. Esta prueba constituye una parte confidencial que no puede ser aclarada. El candidato gana la prueba y se le hace la séptima pregunta, ¿sigues enfrentándote a pruebas? El experto atiende al candidato y lo somete a la primera prueba. La primera prueba se llama Da Terra y constituye el primer viaje. El venerable pregunta al candidato, ¿qué hizo esto primero viaje? Como la respuesta no será satisfactoria, el venerable añade, el viaje que has emprendido simboliza que has completado el emblema de la vida humano. El rumor que percibiste representa las pasiones que agitan la vida y los obstáculos que habéis encontrado, las dificultades que encuentra el hombre y puede vencer a menos, conquistando esa energía moral que permite luchar contra la mala fortuna y gracias a la ayuda encontrada entre sus semejantes. El venerable determina que el segundo viaje, llamado del agua, una vez completado, el venerable aclara, habéis encontrado en este segundo viaje menos dificultades y menos obstáculos, estos desaparecen cuando el hombre persiste en caminar por el camino de la virtud, aún no está libre de la lucha. El venerable le hace al candidato una serie de preguntas, infórmenos en el lado bueno de tu comportamiento, dejo a un lado el falso pudor y respuesta, durante el curso de tu existencia profana has dado alguna prueba de la dignidad humana. De grandeza de espíritu y desinterés, ¿tienes practicado la justicia? ¿La beneficencia? Prudencia. El candidato responde vacilante y con dificultad. Entonces el venerable ordena que el candidato sea sometido al tercer viaje. Esto se llama prueba de fuego. El candidato pasa por un prueba de fuego y luego, dice el venerable, candidato, las llamas han completado la tercer viaje, que tu corazón se inflame de amor por tu como, que la caridad presida tu futuro, tus palabras, tus actos nunca olvides el precepto, no hagas a los demás lo que tú no deseas que te lo hagan a ti mismo, y aprende el otro concepto masónico, haz a los demás todo el bien que deseas que te hagan a ti. Candidato, la orden masónica en la que solicitas ser admitido puede, tal vez, algún día te pida que derrames tu sangre por su defensa y la de tus hermanos, si te sientes capaz de hacer tal sacrificio, debes firmar el juramento que vas a hacer, con tu propia sangre. ¿Estás de acuerdo con esto? La respuesta vendrá por la afirmativa. El candidato entonces se someterá al análisis de sangre, obviamente en el sentido simbólico. Posteriormente, todavía con los ojos vendados, el candidato hace el juramento masónico convencional. Finalmente, una vez prestado el juramento, el nacimiento de la cándida A, con la retirada de la venta obtenga las primeras instrucciones.
El portavoz pronuncia un discurso de bienvenida y en la sala dos pasos perdido, ahora como neófito, el candidato es saludado por todos. La evidencia comprende los 4 elementos de la naturaleza, la tierra, alojarse en la cámara de reflexión, aire, lucha con espadas, agua y fuego. El candidato, ahora neófito, recibe las primeras instrucciones se te enseñan los pasos, el paso y las palabras sagradas, yud y signos, postura, toque y cómo dirigirse a sus hermanos y oficiales. Estas enseñanzas constituyen una parte secreta que el neófito no puede comunicar a ningún profano. Al principio son difíciles de ejecutar, pero con la práctica se vuelven comprensible e incluso común. Esta parte debe ejecutarse con perfección, nota en las tiendas cierto descuido, en particular, con respecto a las posturas, el masón no debe ignorar que este arte contiene misticismo y esoterismo. Sin embargo, al observar el comportamiento posicional de los masones en almacenar parece que individualmente, esta parte comienza a presentarse con características individuales, no hay esa uniformidad deseada. La disciplina en este sentido debería ser estricto, pero lamentablemente no es así. Al neófito se le da un nombre simbólico, no todas las logias lo usan, con que firma el libro de la presencia, N. Eberaieter. El nuevo nombre debe ser bien escogido, obedeciendo los preceptos de la numerología, ya que el nombre puede ser afortunado o desafortunado. Se considera el valor de los números, ya que forma parte del instructivo. La edad del neófito se convierte en 3 años. Este número es altamente simbólico y aparentemente choca con el iniciación, ya que el candidato, después de su estancia en la cámara de reflexión, se presenta como un recién nacido. Sería incongruente que un recién nacido empezara a tener 3 años. El niño a esta edad, científicamente, ya tiene una formación completa y es apto para el crecimiento. El paso de los años significa asistir a una escuela, la escuela de la vida, donde surge la mejora. Este tonto no se considera, ya que todo es simbólico y para el francmasón, el tiempo y el espacio no existen. Esta edad de 3 años, el aprendiz mantendrá durante su aprendizaje aunque dure más de 1 año, la edad masónica da saltos y el aprendiz, cuando sea elevado a compañero, tendrá otra edad, esto es, 2 años mayor, y al llegar a la maestría, tendrá 7 años o más. Por tanto, la edad madura será de 7 años, evidentemente simbólicos, el septenario abre la puerta a la vejez. Los 4 elementos existentes y cultivados por los antiguos masones son revivido y representado por la cámara de reflexión como la tierra, cámara donde el sol no penetra y la oscuridad lleva a la reflexión, como en la ausencia de vida simbolizada por la puesta del sol trae soledad y tristeza, el profano, ahora candidato y receptor, se siente obligado a vivir en la tierra, como su última morada. La mitología pagana tenía a la tierra como diosa, hija del caos, esposa de Urano y madre del océano. La prueba de la tierra despierta en la memoria del candidato sus tribulaciones, los momentos de enfermedad, de crisis, de agonía, del peso que llevas para vivir. La experiencia de esta experiencia en la tierra termina con la iniciación, porque la iniciación es lo que te traerá la luz. La segunda prueba viene del primer viaje, el del aire. Galileo Galilei fue el primero en descubrir que el aire tenía peso y Evangelista Torricelli lo demostró. El aire es un elemento indispensable para toda la naturaleza. La tercera prueba es el viaje del agua, que es el elemento indispensable para vida, de la cual los océanos constituyen los depósitos. En el ambiente está el gran manantial que humedece la tierra con el rocío constante de la noche, bendición del cielos, como sugiere el Salmo 133. La cuarta prueba, es decir, el tercer viaje, se centra en el fuego, considerado poder universal e inteligente, fuente de toda creación. Segundo, el fuego de Lavoisier no sería solo un elemento de la naturaleza sino el complejo efecto de combinaciones y movimientos. El fuego contiene 2 elementos, calor es la luz. El neófito recibe, después de la iniciación, un mandil y 2 pares de guantes. Blanco. El mandil es su insignia, no podrá entrar al templo sin su delantal que representa el instrumento de protección del trabajador. El mandil protege de la dureza de los elementos trabajados, en particular los bordes que salto de la piedra en bruto. Para una protección total, el aprendiz levanta el abeta del delantal, evita que su cuerpo se moje en la humedad y la suciedad que queda manipulación de materiales de construcción. Los guantes son protectores de manos. El segundo par recibido está destinado a la mujer que más estima el masón, haciéndola compañera en las tareas de construcción. Estos guantes no se pueden manchar por la adicción y pecado, pero deben permanecer puros, porque el trabajo será honesto y destinados a apoyarlo a usted y a su familia. Además del delantal, los guantes y las instrucciones, el aprendiz recibe de venerable maestro, dentro del templo, como complemento, el triple abrazo dado de una manera masónica.
Este abrazo es la señal pública de que la logia recibe con afecto fraterno a los nuevos miembros. En el mundo profano, cuando un masón se encuentra con otro, se intercambian aquellos abrazos recordando aquella iniciación y la unión existente y perenne. Primer grado, instrucciones. La masonería es un lazo que une, ninguna institución humana, secular o la religión es tan propicia para la unión universal de los hombres, porque se esfuerza por sacar a la luz los puntos de acuerdo de todas las opiniones y superar diferencias que a veces son más aparentes que realidades que generan desacuerdos y discordias. Adora a Dios, haz el bien a los demás, lucha contra todo daño y trabajar hacia la perfección de uno, tal es el alcance de la francmasonería. El culto a la deidad se reconcilia con todas las opiniones religiosas porque deja a cada uno sus propios dogmas y su propia fe y se contenta con expresar, en el lenguaje más simple, al gran arquitecto del universo, el mismísimo sentimientos de amor y respeto. Hacer el bien al prójimo significa hacer todos los esfuerzos para ser útil para ellos. Las cosas dañinas que la francmasonería se esfuerza por combatir son, sobre todo, los que tienden a separar a los hombres con divisiones únicos por la diversidad de sus creencias, creencias que la masonería respeto cuando se profesa de buena fe. Finalmente, trabajar hacia nuestra perfección significa iluminar nuestro espíritu a la luz de la ciencia y fortalecer nuestra voluntad contra las pasiones viciosas. El masón es un hombre libre de buenas costumbres y es, del mismo modo, amigo de los ricos y de los pobres si son virtuosos. Las dos primeras cualidades están íntimamente ligadas entre sí, porque es precisamente en la buena moral misma que el masón encuentra la verdadera libertad, es decir, la libertad de los daños y vicios mundanos que paralizan el pensamiento y aprisionan la voluntad. La desgracia de la suerte no influye en su amistad, porque la mide, no por la riqueza, sino por sobre la virtud. Los masones se reúnen en logia para aprender a conquistar sus pasiones, someterse a su voluntad y progresar más en la masonería. La masonería no se esfuerza por sofocar las pasiones, lo que resultaría en casi imposible, sin embargo, se esfuerza por darle un aspecto menos dañino y para retener el impulso peligroso, es en este sentido que ella se somete a voluntad de sus adeptos y facilita el progreso masónico. La logia es el lugar donde se reúnen los masones para cumplir sus obras. En el sentido literario la logia es el taller de los francmasones, es decir, el lugar donde se da y se recibe la palabra, que los griegos llamaban logotipos, hoy, este, logos, no es un secreto, ni siquiera para los profanos. La logia está orientada hacia el este porque la francmasonería, como primer rayo de sol, surgida de esta parte. Dionisio de Tracia y Vitruvio nos informan que los templos de los antiguos estaban orientados hacia el este, también hoy, varios templos cristianos tienen la misma orientación. La longitud del Lodge corre de este a oeste, su anchura de mediodía a medianoche y su altura desde el cenit hasta el nadir, es decir, desde la superficie del tierra hasta el infinito. Estas dimensiones indican que la francmasonería es universal, no solo porque se dirige a todos los hombres, pero sobre todo por la universalidad de sus principios y obras. La logia está sostenida por tres grandes columnas, sabiduría para crear, fuerza para seguir y belleza para adornar. Estos tres términos siempre se han usado para indicar la perfección. Estas columnas que sustentan la masonería son, la sabiduría que funda y preside sus deliberaciones, la fuerza moral que por la sola razón lleva a sus adherentes a cumplir sus prescripciones, la belleza de tus resultados que consisten en unir, iluminar y hacer felices a todos los miembros de la familia masónica. El destinatario es presentado a la tienda después de llamar a la puerta durante 3 veces. Estos 3 trazos significan, pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. La primera máxima nos recuerda que el masón debe estar siempre dispuesto a aceptar una solicitud fundada en la justicia, el segundo, que debe utilizar al máximo perseverancia en la búsqueda de la verdad para encontrarla y la tercera, que su corazón debe estar siempre abierto a los hermanos que lo piden. El neófito, en cualquier logia de aprendices, es llamado miembro activo de la Gran Logia de San Juan. Esto prueba que la denominación de Sao Joao es general y aplicable a todas las tiendas. Pero, ¿de dónde viene y cuál es el significado de tal frase? Según la tradición, proviene de la época de las cruzadas, los caballeros masones que se unieron a los caballeros de San Juan de Jerusalén, más conocidos como caballeros templarios, para luchar contra los infieles. El nombre de San Juan habría sido un lema propuesto por los templarios y por esta razón, cada logia masónica pasó a llamarse Logia de San Juan. Esta narración, en cierto aspecto histórico, sirve para esclarecerla porque la adopción del nombre de Sao Joao por parte de las logias masónicas, en un momento en que los masones perseguidos tuvieron la necesidad de velar por sus misterios bajo el manto de la religión, en la época reinante, sin embargo no sería justificación para mantenerlo hasta el día de hoy.
La masonería, que admite todas religiones, no divide a los hombres en creyentes e incrédulos, ella no aceptaría la misión para luchar contra los posibles infieles. Pero en cuanto al origen etimológico de la palabra Juan, significaría día. De hecho, el sustantivo Ión, junto con los persas Gea, los hebreos Yohan y con los griegos Younes tiene como radical el hebreo Jon día, de donde los romanos extrajeron a Yanes, el nombre bajo el cual adoraban al sol. Los masones en muchas circunstancias, y particularmente en esta, han usado la palabra Juan representaba alegóricamente al sol. Pronto, el aprendiz convierte al neófito en miembro activo de la logia del sol y este nuevo fórmula tiene varios significados simbólicos. Porque el sol tiene por logia el mundo entero, el hombre no puede convertirse realmente en un miembro activo de tal logia, es decir, del mundo, que a través del conocimiento conquista a través de iniciación. Cada taller masónico se llama la Logia del Sol porque constituye como un resplandor de la francmasonería que ilumina el mundo moral, como el sol ilumina el físico. Finalmente, el francmasón, para merecer el título de miembro activo de la Logia del Sol, amigo que es de luz, debe consagrar todos sus esfuerzos antes de iluminar sí mismo, y después a sus semejantes, disipándose con toda la actividad de capaz, la oscuridad acumulada por la ignorancia, la hipocresía y la ambición. El trabajo de los aprendices se abre al mediodía y se cierra a las medianoche. Ragen afirma que esta proposición se refiere a las obras de Zoroastro que las ejerció al mismo tiempo. Sin embargo, bajo el aspecto moral, este espacio ficticio de 12 horas, representando el tiempo más largo durante el cual el sol brilla diariamente sobre los diferentes puntos del planeta, recuerda a los masones que deben con sus trabajos para expandir sobre el mundo una mayor luz moral para ser dignos de merecer el título de hijos de la verdadera luz. La palabra sagrada, B, significa, mi fuerza está en Dios, que significa que la principal fuerza moral de la masonería se basa en la creencia divinar. El aprendiz tiene 3 años. Según Ragen, esto tendría que ver con los antiguos misterios a los que los aprendices no fueron admitidos hasta 3 años después de la presentación. Segundo Vasallo, tal frase encontraría su origen en los misterios egipcios, en los que el iniciado en el primer grado, correspondería a nuestro aprendiz, permanecería 3 años lejos del mundo profano. Sin embargo, como esto no se le ocurre al aprendiz moderno, se vuelve imposible encontrar una explicación en cuanto a su edad, es necesario encontrar otro significado en sentido simbólico, la edad de 3 años se asigna al nuevo iniciado para indicar que conoce el valor alegórico de los números, siendo los 3 dedicado al aprendiz. Por esto, en ese grado, edad, andar, viajes, señales, toques, abrazos, tambores y vítores se cuentan por 3. El paso del aprendiz es con 3 pasos que forman un ángulo recto. Cada paso indica la rectitud del camino que el masón debe seguir en el viaje de la vida y los 3 juntos indican que esta línea debe ser llevado al tercer grado, es decir, al superlativo. El signo de grado se compone de 3 movimientos, el orden será el primero. Estos 3 movimientos juntos ofrecen una forma que recuerda a todas las imágenes simbólicas del triángulo. El signo de orden, que por sí solo representa un ángulo recto, es un símbolo de la postura que debe presidir el discurso del masón. El toque, que también tiene 3 movimientos, 2, apresurado y lento, simboliza la actividad y continuidad con la que el trabajo debe estar orientado. La batería para 3 representa tensión, celo y perseverancia, necesarios para llevar a cabo la obra masónica. El triple abrazo es la imagen del afecto fraterno que une a todos masones. Finalmente, la aclamación, esta también, por 3, expresa los deseos formulada a los masones por cada hermano, por cada logia en particular y para la prosperidad masónica en general. ¿Qué debemos entender por las palabras 3 gobiernan la logia? Sí, en sentido literal, estos son el venerable y los 2 vigilantes, debemos recordar que en el sentido simbólico, el número 3 representa en especial a Dios, inteligencia y virtud. Por lo tanto, esta proposición significa que la tienda, o más bien en la masonería tiene por maestro, solo a Dios, por guía en las obras, a la inteligencia y para el propósito de sus acciones, virtud, la silla de unión. Tras el final de las obras, todavía en el templo, el cadena sindical se forma, es decir, se compone colocando todos los dones en círculo, con los oficiales frente a los lugares que ocupaban, los venerable maestro de espaldas al este y el maestro de ceremonias, en el lado opuesto frente a la puerta de entrada. La formación será en círculo, intentando, cuando sea posible, colocar el altar en el centro, como punto central de tienda. Cada logia caracteriza su cadena de unión, observada, sin embargo, ciertas reglas generales, formado así el círculo, los hermanos que son sus links, para erguido con los brazos hacia abajo.
El venerable maestro manda unir los pies, cada uno une el talones y separa los pies de lleno, tocando los dedos de los pies hermanos de pie junto a ti. Se forma así un círculo que une los vínculos, proporcionando una base sólida. Poner en el suelo, es contacto con la materia. El venerable observa si todos están colocados correctamente. Así, las extremidades quedan unidas, equilibrando el cuerpo. Luego se cruzan los brazos, con el brazo derecho colocado debajo de la izquierda, tomarse de las manos. Los segundos extremos luego se unen, la posición fuerza el agarre de las manos, así como el agarre del plexo solar, controlando así la respiración. Después de observar que los brazos se cruzan armoniosamente, el venerable insta a los hermanos a respirar uniformemente, con rapidez. Ejercicio de inspiración y expiración. Cuando la respiración es uniforme, el aire dentro del círculo, es decir, el prane, o, en femenino, el prane, contenido por el paredes redondas formadas por los links, circula en los pulmones de todos, en un constante intercambio de energías. Los links se unirán entonces por los pies, por los brazos y las manos y por el respiración. Falta la unión de las mentes. Hay un trasfondo musical apropiado, se enciende un incienso, silencio. El venerable maestro anuncia que la palabra semestral transmitida de oreja a oreja, susurrándolo dejando el derecha e izquierda hasta llegar al maestro de ceremonias que, con un gesto, dirá que justa y perfecto. Si, por cierto, la palabra resulta ser incorrecta, entonces el maestro de las ceremonias dirán en voz alta que la palabra ha venido mal, el venerable el maestro luego repetirá la operación. La palabra semestral se reparte como garantía de asistencia, dando a los regularidad masónica. Esta palabra une las mentes y así todo el organismo humano será unido. Cada vínculo se unirá con los otros vínculos, habrá un pensamiento, una sola mecánica. La palabra semestral proviene de la autoridad superior, es decir, del gran maestro. El gran maestre, recluido en su estudio, en meditación, busca una palabra que puede servir de contacto entre él y su jurisdicción. No es una palabra común surgida de un primer pensamiento, sino una palabra engendrada por el espíritu que puede representar la autoridad del gran maestre y transmitida por las diversas cadenas sindicales, realmente puede desempeñar el papel de la unión. En el pasado, la francmasonería era frágil y restringida a unas pocas logias, con su desarrollo es que se creó este LM. El gran maestre no puede estar presente en todas las logias, por lo tanto, tu presencia se realizará a través de la palabra semestral que simboliza tu presencia. Ciertas logias transmiten la palabra semestral solo cada 6 meses. Meses, en rigor, sería suficiente, sin embargo, la logia desea permanentemente la presencia de su gran maestre. Esta palabra semestral es equivalente al mantra hindú, cuando se distribuye, une los pensamientos, de modo que cada enlace tiene solo uno pensamiento que será el pensamiento de su gran maestro. Una vez unido de esta manera, el pensamiento, durante la formación de cadena de unión, todo lo que esté pensado, será uniforme y repartido entre los vínculos y así surgirá una fuerza de pensamiento capaz de fortalecer el marco y distribución de regalos. El venerable maestro ordena a los hermanos cerrar los párpados y acompaña en la oración que te elevará a Dios. S. La oración, entonces, será al unísono, todos estarán en comunión con el Creador. En la oración habrá ocasión para súplicas, agradecimientos y felicitar. No hay necesidad de que se prolongue, solo unas palabras, sencillo y ferviente. El campo de energía que se forma a partir de la cadena llega a todos. Los masones, la palabra se compone de sonidos, y estos, como sabemos, van más allá de la halógen y en oleadas lleguen a todos los que comparten el mismo doctrina masónica. Sabemos que por el fenómeno de la zona horaria, en cada fracción de minutos una logia, por lo menos, se reúne en la Tierra, entonces, para cada cadena deformada la unión, todos los masones son alcanzados y la cadena, gigantesca, por lo tanto es permanente. Todos los masones estarán protegidos y serán alcanzadas por las vibraciones que emanan de estas cadenas esparcidas a lo largo parte. ¿Y los mantras? ¿No causarán confusión las palabras semestrales emitidas por todos los grandes maestros de la Tierra? En absoluto, porque la palabra semestral se susurra de oído a oído y el susurro no forma ondas sonoras. Por lo tanto, la palabra semestral que actos serán los exclusivos emitidos por una sola autoridad dentro de una logia. Es frecuente y propio que el venerable pida a los links un pensamiento positivo a favor de cierto hermano que está en dificultades, especialmente enfermedades. Cada cadena emite la vibración necesaria para la restauración del enlace necesario. Estas vibraciones llegan no solo al receptor, sino a toda la fraternidad universal.
Hay un intercambio de vibraciones entre las cadenas de unión unidas, ellos son millones de pensamientos positivos y benéficos para fortalecer la hermandad. Se dice, cuando un masón muere, que se ha ido al eterno oriente, la masonería, como principio, cree en Dios y en el más allá. Sabemos que los que viven en este mundo tienen una vida pálida, similar a la vida en el más allá. Es un misterio que aún permanece oculto bajo una densa velo, pero que apenas podemos penetrar. La fraternidad universal abarca la Tierra y el cosmos y, ¿por qué no? En este eterno oriente, los francmasones que difuntos no son parte de una francmasonería esotérica, donde también se formaron cadenas sindicales. Este conocimiento espiritual es estrecho, vislumbramos poco y poco sabemos, sin embargo, nuestra ignorancia no significa que no haya posibilidad de una vida masónica más allá. Son locubraciones místicas que dependen de mayor o menor desarrollo espiritual. La cadena sindical tiene una formación excéntrica con la unión de extremidades y mentes. ¿Por qué esta formación? ¿Por qué pedidos? ¿Por cuál es la súplica? Todos los masones presentes participan en la cadena de unión, yo mato obligatorio, todos los masones se unen y fusionan sus pensamientos en uno solo. Imaginar que millones de masones actúan así resulta en que aceptemos que se forman y distribuyen grandes energías. Algunos masones no aceptan este esoterismo, sin embargo, aún así, participar en la cadena de unión, son arrastrados, y les guste o no, son involucrarse en el poder del mantre y participar en el torbellino espiritual, aportando tu energía privada, dar de sí mismos, crean o no en la potencial de la corriente fraterna. Al final de la cadena, el venerable convoca a fraternos y cada eslabón se augura el uno al otro, mucha salud, fuerza y unión. La cadena se disuelve lentamente, cada eslabón toma su lugar en la logia y luego son despedidos por el venerable maestro, retirándose en silencio, hacia el atrio y luego a la sala 2 pasos perdidos, donde reanudan la actividad profana. Restaurado sus energías, cada masón regresa al hogar donde sus familiares lo esperan, recibir al familiar, recompuesto, apto para continuar su viaje, del día de mañana.